Bienvenidos a todos. En este vídeo vamos a ver las funcionalidades básicas de PSPP, que es un software libre y gratuito similar a SPSS, aunque la verdad que con algunas menos funcionalidades. Bien, entonces en primer lugar vamos a ver cómo definir variables. Bien, pues tenemos dos vistas que son la vista de datos y la vista de variables. En primer lugar tendremos que hacer clic aquí en la vista de variables y aquí cada una de las filas correspondería a una variable. Si por ejemplo queremos hacer un problema con medidas de pH en distintos puntos de toma de muestra, pues empezaríamos definiendo una variable, la variable pH, le asignaríamos el nombre. Después nos vendríamos al tipo, en el que haríamos clic y en principio siempre tendríamos variables en las que vamos a introducir un valor numérico. Dos valores de entrada que son ancho y lugares decimales. Lugares decimales se refiere simplemente a las cifras decimales que vamos a permitir que tengan los valores de nuestra variable pH, y en ancho lo que estamos definiendo es el número de cifras que va a tener esta variable incluyendo los decimales. O sea, en este caso que tenemos un ancho de 8 y dos lugares decimales, nos referimos a que tenemos 8 cifras, dos de ellas a la derecha de la coma o el punto, según en cada país, y 6 cifras a la izquierda de este separador de decimales. Entonces, concretamente para la variable pH, como va a oscilar solamente entre 0 y 14, y vamos a considerar que tiene dos cifras decimales, le vamos a dejar las dos cifras decimales y un ancho de 4 cifras, es decir, las dos decimales y hasta un máximo de 2 cifras decimales hacia la izquierda del separador de miles. Entonces le dejamos 4 cifras de ancho. Con este ancho, la variable podría oscilar entre 0 y 99.99. Bien, aquí tenemos la pestaña etiqueta en la que podemos añadir algún nombre. Si, por ejemplo, nuestro nombre de la variable es demasiado largo y queremos acortarlo, bien, podemos disminuir este nombre identificándolo como una etiqueta. También vemos que tenemos la pestaña etiquetas de valor en la que podemos asignar nombres a los distintos valores que toma una variable. Esto de momento no lo vamos a hacer, aunque sí lo vamos a hacer en la variable punto de tomas de muestra que vamos a definir. En cuanto a valores perdidos, lo que estamos definiendo aquí es posibles valores que pueda tomar la variable porque nosotros lo introduzcamos, pero que no sean válidos para esa variable. Por ejemplo, en el caso del pH hemos dicho que puede ir de 0 a 14. Entonces, si nosotros introducimos un pH de 25, eso no tiene sentido, eso simplemente es que tiene un error. Entonces, en esto de valores perdidos, vamos a definir, en nuestro caso, un intervalo de valores perdidos que va a ir desde 14.01 hasta 99.99. Hacemos clic aquí y le decimos, vamos a introducir un intervalo de valores perdidos. Este intervalo de valores perdidos va a corresponder, como hemos dicho, desde 14.01 como valor inferior hasta 99.99 como valor superior. De esta forma, si nosotros por error introducimos un valor de 25, 35, 42, automáticamente el programa va a detectar que es un valor perdido y que nos hemos equivocado. Es una medida de seguridad. Por supuesto, esto podríamos obviarlo, ¿bien?, y no introducirlo, y el programa seguiría funcionando exactamente igual, con la diferencia de que si nos equivocáramos, sí tendría en cuenta este valor perdido. Bien, aquí aparte tenemos la pestaña alineación, que lo que nos viene a definir es cómo queremos que salgan las cifras, si alineadas a la izquierda, en el centro o a la derecha. Nosotros en principio lo vamos a dejar a la derecha. Y aquí tenemos otras dos pestañas importantes. La pestaña en medida, que define si la variable es numérica, que le pondremos escala, o si es cualitativa, que habrá que definir si es cualitativa ordinal o cualitativa nominal. En nuestro caso el pH es una variable cuantitativa, una variable que se puede medir, que se pueden hacer operaciones con ella, entonces vamos a utilizar escala. En este caso también en rol, en la pestaña rol, podemos definir qué tipo de variable estamos hablando. Nosotros nos van a interesar sobre todo las variables entrada y las variables objetivo. En este caso, como no tenemos variables entrada y objetivo como tal, simplemente lo vamos a dejar en entrada. ¿Cuándo tenemos variables entrada y cuándo tenemos objetivo? Una variable entrada es una variable independiente, una variable que nosotros podemos controlar. Cuando hacemos un experimento, cuando hacemos una medición, etc. La podemos controlar y modificarla a nuestro gusto.
Sin embargo, la variable objetivo es una variable dependiente, una variable de salida, que va a ser una variable que se va a modificar en función de las distintas variables de entrada. Entonces, en este caso, como no tenemos un concepto como tal, vamos a utilizar simplemente la variable entrada. Y bien, hemos dicho que teníamos unos valores de pH que hemos ido midiendo en varios puntos de toma de muestra. Entonces, la siguiente variable que tenemos que hacer es la variable punto de toma de muestra. Puesto que no se pueden poner espacios, tenemos que poner un guión bajo como algo más parecido al espacio. En este caso, la variable punto de toma de muestra, igualmente le vamos a introducir un valor numérico, vamos a introducir cifras, pero en este caso no va a tener lugares decimales, puesto que los puntos de toma de muestra pues son el punto 1, el punto 2, el punto 3, no existen lugares decimales que vamos a poner en 0. Y puesto que vamos a tener solamente 5 puntos de toma de muestra, entonces el ancho lo podemos dejar en una sola cifra, de forma que nuestra variable aceptaría valores desde 0 hasta 9. Bien, si queremos ponerle una etiqueta para reducir el nombre tan largo, pues simplemente le podemos poner punto. Igualmente nos interesaría introducir unas etiquetas de valores de forma que identifiquemos cada punto. Entonces, por ejemplo, podemos decir que nuestro punto 1 se va a llamar blanco, nuestro punto 2 se va a llamar vertido y nuestro punto 3 se va a llamar 100 metros a 100 metros del vertido, 100 metros aguas abajo del vertido. Bien, para no hacer esto demasiado largo, lo voy a dejar aquí y ahora después introduciremos estos datos todo ya con un archivo que tenemos guardado. Bien, en este caso, como hemos dicho que vamos a tener 5 puntos solamente, los valores que van desde el 6 hasta el 9 se pueden considerar valores perdidos, valores que no se van a dar, sino que solamente se ocurrirán en el caso de que haya un error. Esta variable no va a ser una variable de escala, sino que es una variable cualitativa o categórica y además pertenece a las que son nominales, es decir, las que no se pueden ordenar. Y ya hemos dicho que en cuanto al rol no vamos a cambiar la entrada. Bien, pues ahora ya una vez que tenemos definidas las variables vamos a introducir los datos correspondientes a cada variable. Entonces para esto vamos a la vista de datos y nos fijamos que tenemos dos columnas aquí correspondientes a las variables. Una la variable pH y una la variable punto de toma de muestra. También vemos que tenemos una sola fila, ¿bien? Cada una de estas filas corresponden a las observaciones. Entonces en nuestro caso, por ejemplo, diríamos, bueno, pues hemos medido en cada punto, de los 5 puntos que tenemos, 3 veces el pH en cada punto. Entonces, por ejemplo, en el primer punto, pues hemos medido el pH y, por ejemplo, hemos obtenido 7,05. Y este es el punto 1. Pasamos a la observación 2 y la segunda vez que medimos el pH en este punto, tuvimos un pH de, por ejemplo, 7,07 en este punto 1. La tercera réplica, pues tuvimos un pH, pues, ¿qué digo yo?, de 7,09 en este punto 1. Y ya pasamos al punto 2. En el punto 2 suponemos que los pH pues bajaron bastante y estaban en torno a 3, a lo mejor 3,03, 3,07, bien, etc. Entonces, para no demorarnos demasiado, voy a enseñaros un ejercicio que ya tengo yo resuelto, en el que vemos que tenemos 5 réplicas y 5 puntos. Tenemos 3, 4 y 5. Y en cada uno de estos 5 réplicas o 5 observaciones hemos ido teniendo distintos pH. Bien, pues supongamos ahora que queremos saber, puesto que tenemos una variable numérica y una categórica, queremos saber algunos estadísticos descriptivos de esta distribución. Entonces, para eso, en principio iríamos a analizar estadísticos descriptivos. Sin embargo, yo os recomiendo mejor que vayáis a frecuencia, porque da algunos estadísticos descriptivos que no permite calcular entrando aquí. A pesar de que esta función de frecuencia es para calcular tablas de frecuencia, que no es el caso de lo que nosotros queremos. Entonces, bien, hacemos clic en frecuencia, nos pregunta sobre qué variable queremos calcular la tabla de frecuencia y nosotros le decimos que lo queremos hacer sobre la variable pH. Y además también le decimos que vamos a calcular algunos estadísticos como la media, la desviación típica, el mínimo, el máximo, la varianza, por ejemplo, creo que podría ser interesante, la asimetría,
algo que aquí llama modo, que realmente no es modo, sino moda, la kurtosis. Bien, entonces hacemos clic en OK y en la otra ventana del programa vamos a ver que se empieza a llamarnos nuestra atención y nos dice que tenemos una media de 5.58, una moda de 5.75, una desviación estándar de 1.55, bien, y algunos otros parámetros, un mínimo de 3.05, un máximo de 7.45. Fijaros cómo yo adrede he introducido un valor 17.45, que es un valor perdido, o sea, un valor que no puede tener la variable pH porque está fuera de los 14. Y cómo el programa lo identifica como valor perdido y no lo tiene en cuenta a la hora de hacer la media o de hacer la moda o hacer la desviación estándar, etc. También fijaros cómo he puesto dos veces adrede el valor 5.75 para que se repitiera dos veces y efectivamente fuera nuestra moda. ¿Qué más funciones tenemos en PSPP? Bien, pues podéis ver para que veáis también la de descriptivo, en la que tenemos lo mismo. Analizaríamos nuestra variable, que es la variable pH, y podríamos ir calculando distintos estadísticos descriptivos. Pero fijaros como aquí, por ejemplo, ya no aparece la moda. Bien, entonces faltan algunos estadísticos, por eso yo recomiendo que aunque la tabla de frecuencia no nos interese, hagamos el cálculo de los descriptivos a través de analizar estadísticos descriptivos frecuencia. Bien, aquí obtendríamos lo mismo. Obtendríamos la misma tabla que teníamos aquí, solo que en este lugar en horizontal. La variable pH tiene 25 valores válidos, la media de 5.58, una desviación estándar de 1.55, un mínimo de 3.05 y un máximo de 7.45. Bien, pero fijaros que nosotros tenemos esta variable pH clasificada según una serie de puntos de toma de muestra y eso el programa no lo está teniendo en cuenta. Entonces, ¿cómo podemos hacer nosotros que esos cálculos de estadísticos descriptivos se hagan teniendo en cuenta el punto de toma de muestra? Pues para eso tenemos que recurrir a datos, dividir archivo o, si lo preferís, haciendo clic directamente en este botón, que es lo mismo, dividir archivo. En dividir archivo tenemos la posibilidad de organizar los resultados por grupo y hacer los grupos basados en una variable. Una variable que en nuestro caso sería la variable punto, que es la que va a clasificar los datos de pH. Bien, entonces seleccionamos esta variable, hacemos clic en OK y fijaros que ya el PSPP nos indica que nuestro archivo está dividido, o split file, ¿no?, en inglés. Bien, ahora si nosotros queremos ver los estadísticos descriptivos divididos según este punto de toma de muestra, haríamos el mismo procedimiento, analizar estadístico descriptivo, frecuencia con la tabla de frecuencia o descriptivo sin la tabla de frecuencia, dejaríamos los mismos estadísticos descriptivos que teníamos antes, pero en este caso vemos que ya empezamos a obtener varias tablas de frecuencia y varias tablas con los estadísticos descriptivos. ¿Por qué? Porque tenemos una tabla por cada uno de los valores posibles de la variable punto. Es decir, si os fijáis aquí, pone variable punto de toma de muestra, valor 1, etiqueta blanco. O sea, este es los valores de estadístico descriptivo solamente para el punto 1. Aquí tenemos solamente para el punto 2, aquí solamente para el punto 3 y aquí solamente para el punto 4 o solamente para el punto 5. Bien, deciros que si queréis seguir trabajando, el archivo permanece dividido. Con lo cual, si queremos empezar a hacer otras operaciones sin tener en cuenta esta división en función de la variable punto de toma de muestra, tendríamos que volver a dividir el archivo y quitar los grupos basados en puntos de toma de muestra. Y haciendo esto nos fijamos que volvemos a tener otra vez el archivo no dividido. Ahora la tabla que ha aparecido nueva, aquí dice split file off, o sea, hemos eliminado la división de archivos y volvemos otra vez a tener la tabla de frecuencia y los estadísticos descriptivos que teníamos inicialmente, el primero que obtuvimos, esto que tenemos aquí. Otra forma de obtener los estadísticos descriptivos es hacer clic en analizar, estadística descriptiva y explorar. En explorar vamos a tener la opción de obtener los estadísticos descriptivos haciendo clic aquí en estadísticos
descriptivo y además vamos a tener la opción de obtener los percentiles, cosa que no habíamos tenido hasta ahora. Por otra parte, también vamos a poder incluir una variable dependiente sobre la que vamos a hacer los cálculos y una lista de factores o una variable factor que es la que va a hacer las veces de lo que antes veíamos como dividir archivos, es decir, clasificar los casos de esta variable. Entonces, de esta forma, utilizando explorar, podríamos obtener el listado de estadísticos descriptivos en función de una variable sin lugar a tener que utilizar el dividir archivo. Bien, en este caso haríamos clic en OK, veríamos los cálculos y veríamos que obtenemos las siguientes tablas que se pueden ver aquí. Tenemos una tabla de casos válidos, que son el 96%, y un caso no válido, que nos llega al 4%, que es el que comentamos, del 17%, los percentiles de la variable pH, y después obtendríamos el descriptivo para el conjunto de la distribución y para únicamente cada uno de los valores de la variable punto de toma de muestra. Bien, aquí lo podéis ver que tenemos los percentiles para cada uno de ellos, los casos válidos para cada uno de ellos y los descriptivos para cada uno de ellos. Entonces, esto es otra opción de obtener los descriptivos. La única opción de obtener los percentiles y una tabla de casos válidos frente a casos no válidos y además dividirlos sin tener que hacer caso de dividir archivos. Algunos casos no son tan sencillos como este, el que yo estoy describiendo aquí, en el que tenemos una variable numérica categorizada por una variable categórica, sino que tenemos algo más parecido a lo que describe este problema. Tenemos una variable numérica, nivel de colesterol, definida por intervalos, y una variable de frecuencia llamada número de varones. Una variable de frecuencia es una variable que lo que hace es darnos el número de apariciones, el número de veces que se ha observado el valor de este intervalo. En estos casos, si utilizáramos esta definición en PSPP, obtendríamos una distribución o una definición de variables de este tipo, en el que tendríamos una variable categórica grupo, que definiría dos grupos distintos, una variable numérica definida por intervalo colesterol, que la hemos simplificado a la media del intervalo, y una variable de frecuencia número, que contabiliza la cantidad de casos en las que personas del grupo 1 tenían un colesterol perteneciente al intervalo de 99. En este caso serían 13 personas con 99 de colesterol en el grupo 1, 150 personas con un colesterol de 139 en el grupo 1, o 5 personas con un colesterol de 379 en el grupo 1. Bien, en estos casos es necesario explicarle a PSPP que esta variable en número es una variable de frecuencia y para eso tenemos que ponderar casos. Para ponderar casos simplemente vamos a datos y ponderar casos. Y PSPP nos pregunta, ¿cuál es la variable de frecuencia? Pues nosotros le decimos que número de varones es la variable de frecuencia. Definido esto ya, podemos empezar a hacer cálculos con este tipo de distribuciones. Por último, deciros que cuando tenemos una variable de este tipo, un problema de este tipo, con una variable categórica, una variable numérica, que como está definida por intervalos, al final hace las veces de variable categórica, definiendo categoría, y una variable de frecuencia en la que tenemos el número de veces que se ha dado esta observación, podemos utilizar el último estadístico descriptivo que nos queda, que son las tablas cruzadas. Estas tablas son lo que se conocen como tablas de contingencia, que cruzan dos variables y muestran cuáles son el número de observaciones que corresponden a cada uno de los casos. Yo en este caso en concreto he puesto en filas la variable grupo y en columnas la variable colesterol. La que tiene que quedarse fuera es la variable de frecuencia. Pulsaríamos en OK y obtendríamos una tabla en la que tendríamos en la fila el grupo de edades, si bien es A o B, y en la columna el nivel de colesterol en sangre. Y vemos que en la primera fila tenemos el número de individuos, es decir, la variable de frecuencia,
que han encontrado en cada uno de estos casos. Por ejemplo, 13 individuos del grupo de edad A y el nivel de colesterol en sangre 99. 150 individuos del grupo de edad A y el nivel de colesterol 139. Y así, etcétera, etcétera. Y además también tenemos el porcentaje que representan sobre el total. El 1,22%, el 14,06%, el 41,42%, el total dentro de este grupo. Igualmente, para la columna B, 5 casos con grupo de edad B, nivel de colesterol 99, 48 casos con grupo de edad B, nivel de colesterol 139, etc. Además, si os fijáis, tenemos la prueba chi cuadrado, que es una prueba que nos vale para, en estos casos en los que tenemos dos variables categóricas y una variable de frecuencia, indicar si existen diferencias significativas entre los distintos grupos de edad. Entonces, en este caso encontramos que efectivamente hay una diferencia significativa, puesto que el sigma es menor de 0,05, hay una diferencia significativa para un nivel de confianza del 5% de que el colesterol es distinto según el grupo de edad que se trate, si es el grupo A o el grupo B.